Hola a todos y a todas. Mi nombre es Yaniela Rodríguez. Soy doctoranda del programa de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Rey Juan Carlos. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros del Congreso por darme la oportunidad y el espacio para venir a compartirles la comunicación titulada Evolución histórico-crítica de los géneros audiovisuales sobre roles judiciales. Quería comenzar abordando el término audiovisual, que seguramente todos conocemos, pero que abarca mucho más de lo que parece. Básicamente, se considera audiovisual a todas esas obras o productos que combinan imágenes y sonidos para transmitir información o contar historias. Es decir, las películas, las series, los documentales, los videoclips, etc. Todo eso que vemos y escuchamos al mismo tiempo. Para muchos autores, el audiovisual es ese contenido que llega tanto al oído como a la vista, usando imágenes relacionadas con sonidos de fondo, todo registrado en un soporte adecuado. Así que sí, desde el cine clásico hasta las series que maratoneamos hoy en día, todo entra en esa categoría. Hablando de su evolución, el audiovisual comenzó principalmente con el cine en el siglo XX y más tarde, en la década del 50, dio el salto a la televisión. Pero ahí no se quedó, ya que con las llegadas de las plataformas de streaming en el siglo XXI, todo ha cambiado. Ahora tenemos series súper largas, con temporadas y capítulos más cortos, que podemos ver cuando y donde queramos. No obstante, el audiovisual también debe considerarse una herramienta de comunicación social, ya que influye en cómo percibimos el mundo, a través de los medios que tienen una capacidad de alcanzar audiencias más amplias e influir en la configuración de las representaciones sociales. Por eso hay que tener en cuenta que el audiovisual no solo evoluciona en sus formatos, sino también en las perspectivas que refleja. Los productos culturales, como las obras audiovisuales, históricamente se han clasificado según reglas que responden a la interacción constante entre la industria, los creadores y el público. En este sentido, los géneros audiovisuales no deben entenderse como estructuras rígidas o fórmulas inmutables, sino como marcos interpretativos dinámicos que evolucionan en función de sus usos sociales y culturales. Los géneros funcionan a partir de la repetición y la diferencia, lo que significa que, aunque mantengan ciertos elementos comunes, también cambian. En los últimos años del siglo XX, a partir de los estudios de los géneros cinematográficos, se plantea que el género no es solo una etiqueta, sino un proceso cultural en constante evolución. Estas perspectivas teóricas nos permiten entender cómo el género audiovisual con contenido criminal, policial o judicial ha sido de interés constante en la sociedad. Desde sus inicios, estos géneros han captado la atención del público porque exploran los límites entre el bien y el mal, así como los dilemas morales asociados a la autoridad y la ley. Además, funcionan como un espejo social, mostrando cómo cambian las percepciones colectivas sobre el poder y la justicia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el cine negro del siglo XX transmitían una visión pesimista y ambigua del orden social, mientras que las series contemporáneas, especialmente en las plataformas digitales, como mencionábamos, abordan estas temáticas desde perspectivas más críticas e inclusivas en la actualidad, por lo que se hace necesario explorar las transformaciones narrativas y estéticas desde los inicios del cine hasta las series contemporáneas, para identificar las etapas claves en el desarrollo de estos géneros. Es por ello que nos proponemos como objetivo principal de esta investigación realizar un análisis histórico-crítico de la evolución de los géneros audiovisuales con contenidos criminales, policiales y judiciales, explorando cómo los medios han construido nociones públicas sobre justicia, el crimen y la autoridad a lo largo del tiempo. Además, se busca identificar las transformaciones narrativas y estéticas desde los inicios del cine hasta las producciones contemporáneas, destacando la influencia de los feminismos, el neoliberalismo y las nuevas tecnologías en las representaciones de estos temas y su impacto en los discursos sobre igualdad de género y justicia social. Para cumplir con este objetivo, se identificaron tres etapas claves al analizar la evolución del género objeto de estudio. La primera se ubica en los inicios del siglo XX, cuando el cine negro se consolidó como un referente y se caracterizó por una profunda influencia del expresionismo alemán y el realismo poético francés,
que le aportó un enfoque visual y narrativo sombrío y complejo. Las historias se presentaban con un dilema ético, con la corrupción y una ambigüedad moral, reflejando un mundo donde la línea entre el bien y el mal era difusa. Los protagonistas de esta época se reflejaban en el detective privado, los policías desencantados o los criminales complejos, que encarnaban la tensión constante entre la justicia y la decadencia social del momento. Además, se cuestionaba abiertamente la moralidad de las instituciones policiales y judiciales, planteando interrogantes sobre su legitimidad y reflejando el conflicto moral presente en la sociedad de aquel momento. Ya en la segunda mitad del siglo XX, la televisión se consolidó como un medio clave para el género audiovisual con este tipo de contenidos. Durante esta etapa, se profundizaron en las series procedimentales, que se concentraban en la resolución de casos del crimen desde una perspectiva institucional. Es decir, aquí se mostraba al policía, a los detectives y a los tribunales como los actores principales en la búsqueda de justicia. El formato de las series de este momento, de esta segunda etapa, sí ya era de episodios y de autoconclusivo, lo que significa que cada capítulo presentaba un crimen que se investigaba y se resolvía en ese mismo episodio. Esto ofrecía una estructura clara, fácil de seguir para los espectadores. En cuanto a la narrativa, estas series tenían una fuerte visión moralizante. Siempre prevalecía el bien sobre el mal y los culpables eran castigados al final, resaltando la idea de que la justicia siempre triunfa. Además, se establecieron arquetipos que se convirtieron en clásicos: el detective perseverante que no se rinde hasta resolver el caso, el abogado defensor de la ley que lucha por la justicia. En este sentido, a nivel social, estas series ayudaron a legitimizar las instituciones como pilares del orden y la justicia. Fomentaban la identificación de los espectadores con personajes comprometidos con la verdad y la ley, lo que consolidó un discurso que validaba el poder de las instituciones en ese momento. En la última etapa, ya los tramas son mucho más complejos, no se sigue una línea recta de inicio a fin, sino que se juega con el tiempo, el espacio y la narrativa. Esto hace que el espectador se enganche aún más, porque la historia no es predecible. Además, estas nuevas producciones cuestionan las instituciones, como procedía al principio, la policía y los tribunales, y se enfocan en temas sociales de justicia. Tenemos como ejemplo series muy conocidas como La lucha justa o Cómo defender a un asesino, que se atreven incluso a hablar de desigualdad de género y poder, mostrando que la justicia no siempre es justa para todos. También ha crecido en este último tiempo el género true crime, que se basa en casos reales, pero siempre nos pone a pensar sobre si lo que vemos en pantalla, qué tan reales son los hechos que se muestran, cómo influyen los medios y la interpretación del público en esa visión del crimen y de la justicia. El análisis nos lleva a explorar las transformaciones narrativas y estéticas del género a lo largo del tiempo. Si partimos de la línea evolutiva anterior, se ve cómo han pasado de personajes arquetípicos y conflictos simples a protagonistas ambiguos y dilemas éticos más complejos. Al principio, el cine negro marcó la pauta con su estética de claros oscuros, escenarios urbanos decadentes, personajes atrapados entre el bien y el mal, pero hoy las series contemporáneas adoptan un enfoque más hiperrealista, más humanizado, que refleja por supuesto el interés del público, que ya no busca héroes inquebrantables, sino personajes más reales y moralmente complejos. En cuanto a la narrativa, antes las historias seguían un esquema lineal: crimen, investigación, resolución. Sin embargo, ahora las estructuras son fragmentadas, existen saltos temporales, múltiples perspectivas que enriquecen la trama. Este cambio, por supuesto, se debe en parte a la influencia del cine independiente, a la narrativa transmedia, que ha impulsado nuevas formas de contar las historias, donde los recursos visuales también desafían lo convencional. Esta evolución no ha sido solo estética o estructural, también ha sido discursiva. Los relatos actuales buscan reflejar conflictos sociales y cuestionan estructuras de poder, integrando perspectivas de género y diversidad en un contexto neoliberal donde las plataformas digitales tienen un rol crucial.
Con el auge de producciones críticas, la perspectiva de género se ha vuelto central en el audiovisual con contenido criminal. Durante mucho tiempo, estos géneros estuvieron dominados por personajes solo masculinos que ejercían el poder, mientras que las mujeres ocupaban siempre roles secundarios o de víctimas. No obstante, hoy en día tenemos series como La lucha justa o Cómo defender un asesino, que antes mencionábamos, en las que se presentan a las mujeres como protagonistas. Estas mujeres no solo lideran la trama, sino que también exploran temas de justicia social desde perspectivas interseccionales. Este giro en esta última etapa responde, por supuesto, a la demanda social de visibilidad y equidad en los medios. Los personajes femeninos actuales tienden a ser más complejos, más autónomos, desafían aquellos estereotipos de víctima o de mujer fatal. Además, los relatos comienzan a criticar la desigualdad de género en el ámbito legal y exploran cómo las políticas neoliberales influyen en el acceso a la justicia. Como vemos, existen otras series como El Naranja es el nuevo negro o Increíble. Sin embargo, esta tendencia también ha generado respuestas antifeministas en algunas producciones, donde se presentan a las mujeres en roles de poder, pero siempre un poco inestables o ineficaces, reforzando una narrativa, por supuesto, patriarcal. Esto nos plantea el desafío de construir personajes femeninos que no solo sean protagonistas, sino que también se reflejen como figuras legítimas en la búsqueda de la justicia y de poder. Podemos concluir entonces que los géneros criminales, policiales y judiciales en el audiovisual contemporáneo han evolucionado significativamente, dejando cambios históricos, sociales y tecnológicos, desde el cine negro clásico hasta las series actuales que se despliegan en las plataformas digitales. Las producciones han pasado de representar conflictos morales simples a explorar dilemas complejos y perspectivas más críticas. Es necesario tener en cuenta que el audiovisual no solo cuenta historias, sino también que construye imaginarios colectivos, influye en cómo la sociedad percibe la justicia, el poder y la legalidad. En la actualidad, la creciente demanda social por mayor diversidad y equidad ha impulsado una transformación en el ámbito de la representación audiovisual. Las narrativas ya no se limitan a visiones unidimensionales de la justicia, sino que integran enfoques interseccionales y cuestionan las perspectivas hegemónicas masculinas tradicionales. Series contemporáneas son el centro hoy en el análisis de género, raza y clase. Reflejan ya la complejidad de los conflictos sociales y judiciales en el contexto neoliberal. Con el auge de las plataformas digitales, el formato serial, el espectador se convierte en el sujeto crítico que analiza las narrativas desde perspectivas múltiples. La fragmentación de audiencia y el consumo bajo demanda permite una mayor flexión entre las representaciones de justicia y crimen, fomentando un análisis crítico de las estructuras de poder. Además, tenemos la variante del true crime y las series de ficción hiperrealistas, que cuestionan la construcción mediática del crimen, haciendo que el público participe activamente en el debate ético sobre la representación audiovisual. Hasta aquí la presentación del tema Evolución histórico-crítica de los géneros audiovisuales sobre roles judiciales. Espero que le haya sido de su agrado y una vez más agradecida con los miembros del Congreso por permitirme participar. Un saludo a todos. Hasta luego.